Buenas tardes, queridos estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a nuestra última actividad de esta semana, en la cual hemos trabajado diferentes actividades muy importantes y de gran conocimiento para cada uno de nosotros. En este caso, hoy trabajaremos el área de comunicación, de manera especial la parte de comprensión lectora, cuyo texto titula Tunki y su comunidad. ¿Cuál viene a ser nuestro propósito del día de hoy? Es sobre todo leer el texto para saber de qué trata y emitir una opinión a partir de la información. Conocer cómo cuidar el ambiente a través de la historia de Tunki y su comunidad. Entonces ya tenemos resaltado sobre todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Leer el texto, emitir una opinión y conocer cómo cuidar el ambiente. Todo esto, ¿cómo lo vamos a lograr? A partir de la historia de Tunki y su comunidad. Lo mismo está especificado en la parte de abajo. ¿Cómo lo lograré? Leer el texto para saber de qué trata. Opinar acerca de la información de la lectura y descubrir frases importantes en la lectura de Tunki y su comunidad. Recordemos cuando trabajamos el área de comprensión lectora o cuando vamos a leer un texto, siempre tenemos el antes, el durante y el después de la lectura. Esos pasos muy importantes, queridos estudiantes. Entonces comenzaremos con el antes de la lectura. Cuando trabajamos el antes, nos referimos sobre todo a observar las imágenes que pueda tener el texto y leer el título también del texto. En este caso, yo me doy cuenta que el título es Tunki y su comunidad. Muy bien. Solamente leo el texto, luego analizo la primera imagen, que está acá la primera imagen. Muy bien. Luego de ahí ubico la segunda imagen. Entonces voy deduciendo de qué puede tratar. Pero primero no voy a leer esto, solamente voy a ver las imágenes. Visualizamos las imágenes y leemos el título. Luego vamos a responder estas preguntas. La primera nos dice, ¿de qué tratará el texto? Por lo que veo dice, tratará sobre la historia de Tunki y de su comunidad. De repente yo observo que vivirán en la costa, en la sierra o en la selva, según lo que yo estoy visualizando. Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de texto leerán? A ver, si me dice esto, Tunki y su comunidad, ¿qué texto podría ser? Un texto informativo, un texto descriptivo, un texto narrativo, ¿qué tipo de texto será? Y luego cuando dice, ¿para qué leeremos estos textos? Se refiere a la respuesta anterior. Si yo he puesto informativo, ¿para qué leeremos los textos informativos? Si yo he puesto, por ejemplo, descriptivo, ¿para qué leeremos los textos descriptivos? Si yo coloco argumentativo, ¿para qué leemos los textos argumentativos? Si es narrativo, ¿para qué leemos los textos narrativos? Entonces, ahí tenemos esta parte muy importante. Luego de ahí, comenzaremos a leer nuestra pequeña lectura durante la lectura. Muy bien, el segundo momento de la comprensión lectora. Pasamos a leer el título y luego a leer toda la historia que nos presenta. En este caso, cada cuadrito que he puesto yo de diferente color está relacionado con la imagen que está al costado, para que tengamos una idea de cómo se está desarrollando esta historia. Luego de leer toda la historia, viene la parte del trabajo, que es después de la lectura. Vamos a analizar, vamos a responder algunas preguntitas de acuerdo a lo que hemos entendido. Por ejemplo, la primera nos dice, ordena secuencialmente los hechos colocando los números del 1 al 5. A lo que yo he leído, empezaron a regresar y a multiplicarse. ¿Eso está primero en la lectura? A ver, así se avanza cuando se elabora en equipo. Queremos salvar a los gallitos de las rocas y necesitamos que los amigos y familia de Tunki regresen. Los niños se despidieron de Tunki dejándolo en un árbol. Tunki dijo, dejen de talar los árboles. ¿Cuál de estos pequeños fragmentos está primero en la lectura? Según lo que ustedes han leído y lo que han analizado, van a colocar. Por ejemplo, si este es 1, colocan 1. Si este es el 2, acá colocan el 2.
de acuerdo como ustedes lo consideren. Luego tenemos la segunda pregunta que es complete el siguiente organizador. Acá que voy a colocar el título. El título de mi lectura es Tunki. Tunki y su comunidad. Listo, ahí está el título de la lectura. ¿Quiénes son los personajes? Acá voy a colocar los personajes del texto. Lugar donde se desarrolla la historia, en la costa, en la sierra, en la selva, o en algún lugar en específico. ¿Cuál es el problema? Es decir, el nudo, sobre todo, ¿cuál es el motivo de la historia? ¿Cuál es el problema que hay en la historia? El nudo se podría decir en este caso. ¿Cuál es el mensaje que tenemos en la historia? Después de analizarla. Esta parte es muy importante que los estudiantes porque nos va a demostrar nuestra capacidad de análisis que cada uno de ustedes posee. ¿Y cuál es la posible solución del problema? Muy bien, y ahí tenemos una imagen de Tunki, es un gallito de las rocas. Entonces, le hacemos este organizador y luego seguimos con las siguientes preguntas. Nos dice, marca tu respuesta. ¿Por qué estaba triste Tunki? ¿Porque ya no había árboles ni grutas que comer? ¿Porque los niños no lo querían ayudar? ¿Porque los niños no querían sembrar árboles? Los niños se despidieron de Tunki dejándolo en... ¿Dónde lo dejaron? En su casa, en un árbol, en un nido. Completa el siguiente texto según la lectura. Limpiemos y renovemos la tierra. Luego usemos lombrices de tierra. Según la lectura, ¿dónde lo ubico? Y lo voy a completar. Y luego vamos a elaborar un pequeño diario de nuestra lectura. Acá ponemos la fecha del día de hoy, el autor y una pequeña ilustración. Recuerden, queridos estudiantes, que este diario, van a elaborarlo. Les recomiendo que lo elaboren a partir de otra lectura. Es decir, de repente en mi casa, o de repente si tengo libritos que venden, o libritos de mis hermanos mayores, o de mis tíos, de mis primos, que tengan otras historias, puedo leerlo. Voy a buscar, bueno, pongo acá la fecha de que he leído ese librito, quién es el autor de esa historia en ese caso, y hago una pequeña ilustración. Imagino, por ejemplo, si yo leo el de la famosa historia de repente una fábula, creo que es Hostia y el duende, entonces acá dibujo una imagen de un niñito y un duendecito. O de repente si leo otra lectura que es, por ejemplo, El Caballero Carmelo o El vuelo de los cóndores o Aves sin nido de Clorinda Mato de Turmes, son pequeñas lecturas que nosotros podemos leer. Ahora, de repente también algunos docentes pueden mandar en este caso su pequeño plan lector y ustedes lo pueden modificar, de repente le mandan solamente la lectura y que los niños imaginen cómo podría ser. Luego acá una recopilación, es decir, un pequeño resumen del texto que yo he leído, para nosotros tener una idea general. Y así vamos enriqueciendo, queridos estudiantes, nuestras lecturas, es decir, los textos que vamos leyendo, que vamos conociendo. Luego, al finalizar, vamos a hacer nuestra pequeña autoevaluación. Entonces, queridos estudiantes, ese es el texto muy importante referente a la historia de Tunki y su comunidad. Como hemos leído en el texto, Tunki es un pequeño gallito de las rocas, muy bien, en la cual hay un pequeño problema en el lugar donde él vive. Y los invito a ustedes a descubrir cuál es ese problema y cómo llegaron a solucionarlo. Entonces, queridos estudiantes, me despido de ustedes y nos encontramos la siguiente semana con unos nuevos aprendizajes de la plataforma de Aprender en Casa. Que tengan todos muy buenas tardes.